Mi nombre es Héctor Ramírez Lugo López, soy alumno de el Tecnológico de Metitlán. Hoy estaremos presentando lo que es el tema de estructura cristalina y no cristalina de los materiales, también lo que son las imperfecciones y la movilidad de los átomos, o sea, la difusión. Esta es mi video presentación. Vamos a iniciar con lo que es mi carátula. La carrera de Ingeniería Electromecánica de la materia Tecnología de los Materiales, a cargo del profesor Erasto Lara Cruz. Soy el alumno Héctor Ramírez Lugo López. Mi número de control es 25230311. Soy de segundo semestre y este es el trabajo de investigación de estructura cristalina de los materiales. Vamos a proseguir. Ok, como podemos ver aquí, el estudio de los materiales es fundamentalmente la ingeniería electromecánica, ya que prácticamente todos los sistemas mecánicos y eléctricos dependen de lo que son las propiedades físicas y mecánicas de los materiales con los que están fabricados. Comprender cómo están organizados los átomos en un material permite explicar lo que es la resistencia, básicamente la dureza, la conductividad eléctrica y el comportamiento térmico hasta su vida útil en servicio. En esta investigación se abordaron tres aspectos esenciales de la estructura de los materiales, como lo es la estructura cristalina y la no cristalina, las imperfecciones presentes en los sólidos y la movilidad atómica, conocida como difusión. Estos conceptos permiten entender por qué los materiales no son completamente perfectos y cómo estos defectos llegan a influir directamente en lo que es el desempeño industrial. El conocimiento de estos temas es clave en lo que es la selección de los materiales para aplicaciones electromecánicas como motores eléctricos, estructuras metálicas, componentes sometidos a altas temperaturas y elementos de transmisión de energía. Aquí podemos ver lo que es la Crystal Lattice Examples, podemos ver lo que es el cuerpo cúbico centrado, eh, lo que es el cúbico con cara centrado y el hexagonal. Vamos a pasar a lo que es la estructura y el arreglo cristalino y no cristalino. La estructura de un material sólido depende de la forma en que sus aspectos se organizan en el espacio. Básicamente, en términos generales, los sólidos pueden clasificarse como cristalinos o no cristalinos o amorfos. Esta estructura cristalina, en los materiales cristalinos, pues los átomos están ordenados de manera que siguen un patrón repetitivo, tridimensional, que es lo que comúnmente se conoce como red cristalina. Esta organización genera una estructura geométrica definida que también se le conoce como celda unitaria. Aquí podemos ver lo que es la imagen de una estructura descompuesta. Pasemos a una parte importante que son los tipos de celdas de las 14 celdas cristalinas de Bravais. Lo que es la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras, la tetragonal simple, la tetragonal centrada, la ortorrómbica simple, la ortorrómbica centrada en el cuerpo, la ortorrómbica centrada en las bases, la ortorrómbica centrada en lo que son las caras, la romboédrica, la hexagonal, la monoclínica simple, la monoclínica centrada en las bases y la triclínica. Vamos a proseguir. La red cristalina y la celda unitaria. En un material cristalino, los átomos se acomodan siguiendo un patrón periódico que se repite en las tres dimensiones del espacio. Básicamente, la unidad más pequeña que representa este orden se le denomina celda unitaria. Esta celda contiene la disposición mínima de átomos que al repetirse forma lo que es el cristal. Aquí podemos ver cada estructura cristalina tiene lo que es un número específico de átomos por celda y un factor que es de empaquetamiento. Podemos ver por aquí lo que es una imagen de una celda unitaria y aquí podemos ver lo que también llaman red cristalina. Vamos a proseguir con esto.
Muy bien, vamos a proseguir con lo que son los ejemplos de la estructura cristalina. Podemos ver aquí lo que son los metales con su estructura cúbica centrada en las caras o como denominan FCC, el aluminio, el cobre, el oro, el plomo, el níquel, entre otros. Podemos ver aquí una imagen de lo que es el mineral del oro y el mineral del cobre. También tenemos los ejemplos de lo que son las estructuras cuyas formas no son cristalinas, como lo pueden ser el vidrio, los polímeros, los plásticos como el poliestireno, geles y distintos vidrios metálicos. Aquí podemos ver básicamente lo que es una imagen de unos vidrios y una imagen del poliestireno. Voy a poner la cámara por aquí. Continuamos con lo que son las imperfecciones de los materiales. Siempre existen algunas irregularidades en la estructura atómica, conocidas como imperfecciones o defectos cristalinos. Estas alteraciones no deben entenderse únicamente como fallas negativas, ya que en muchos casos son responsables de las propiedades mecánicas que hacen útil a un material en distintas aplicaciones industriales. Las aplicaciones pueden originarse durante el proceso de solidificación, durante la deformación mecánica, por algunos cambios de temperatura o incluso por la presencia de elementos aliantes. Su existencia modifica la forma en la que los átomos interactúan entre sí y por lo tanto afecta directamente a las propiedades como la resistencia, la ductibilidad, la dureza, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de una imperfección que es la de vacante y por aquí una parte de la estructura de los materiales. Vamos a continuar con lo que es los tipos de imperfecciones que hay en los materiales. La imperfección puntual o las OD son defectos que ocurren en un solo punto de la red cristalina. Estos tienen algunos tipos como son las vacancias que ya he mencionado en la diapositiva anterior. Esta es la falta de un átomo en la red. También tenemos las intersticiales, que es un átomo cuando se coloca en un espacio vacío. También tenemos las sustitucionales, que es cuando un átomo diferente reemplaza al original y lo que denominan el famoso defecto de Frenkel. Es cuando un átomo se mueve de su posición dejando una vacancia. Aquí podemos ver lo que es una imagen de uno de estos defectos. Vamos a ver el hierro y el carbón. También tenemos lo que denominan imperfecciones lineales o las ID. Son defectos que se extienden en forma de línea dentro de un material. Estas pueden presentar lo que es la famosa dislocación de borde, que aparece un plano extra de átomos. También lo que denominan la dislocación helicoidal o tornillo. Los planos atómicos se deforman en forma de espiral. También podemos ver aquí su respectiva imagen de lo que es una imperfección lineal explicada gráficamente. Eh, Avanzando, tomaremos lo que es la imperfección superficial en 2D, que estos tipos son los límites de grano, que es la separación entre los cristales. También tiene lo que es las fallas de apilamiento, que son algunos errores en las secuencias de planos, o también las maclas, twins, que es cuando la región donde la estructura es espejo. También pasemos a lo que es la imperfección volumétrica en 3D. Estos son defectos grandes que afectan un volumen considerable. Puede ser tipo la porosidad, puede ser tipo las grietas, las inclusiones, las impurezas o las cavidades. Tenemos por aquí una foto de lo que son las imperfecciones superficiales y las imperfecciones volumétricas. Ok, aquí estas dos. Vamos a continuar. Vamos a lo que es la movilidad de los átomos o la difusión. Aunque a simple vista los sólidos parecen estructuras rígidas e inmóviles a nivel atómico, la realidad es diferente. Los átomos que conforman esta misma no son sólidos, no están completamente estáticos.
constantemente vibran alrededor de su posición de equilibrio debido a la energía térmica. Cuando la temperatura aumenta, estas vibraciones se intensifican y algunos átomos pueden llegar a adquirir la energía suficiente para cambiar de posición dentro de lo que es la estructura cristalina. Este movimiento atómico recibe el nombre de difusión. Podemos ver aquí una foto de la movilidad de los átomos en difusión. Vamos a avanzar con lo que es la difusión en sí. La difusión es un fenómeno mediante el cual los átomos se desplazan desde zonas de mayor concentración hasta zonas de menor concentración, buscando un equilibrio químico. Este proceso ocurre de manera natural en todos los materiales, aunque su velocidad depende de diversos factores, como lo es la temperatura, el tipo de estructura cristalina y el tamaño del átomo, junto con la presencia de defectos en la red. Podemos ver aquí lo que es una imagen de cómo los átomos pueden llegar a presentar este fenómeno llamado difusión. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que son los ejemplos de la movilidad de los átomos. Ok, la difusión de metales. Movimiento por temperatura. Cuando un metal se calienta, sus átomos vibran más y pueden moverse. Ejemplo de esto puede ser en el acero. Los átomos de carbono se mueven entre los espacios del hierro cuando el metal está caliente. Esto ocurre durante tratamientos térmicos como lo es el templado. Podemos ver aquí lo que es la imagen de un pedazo de hierro siendo fundido a esta temperatura, ocurriendo lo que es la difusión en metales o movimiento por temperatura. También tenemos lo que es muy común, la deformación plástica. Muchos de nosotros en nuestras casas hemos visto alguna vez que cuando aplica fuerza a cierto tipo de metal, los átomos se pueden deslizar. Ejemplo, cuando nosotros doblamos un clip, sus dislocaciones se mueven dentro del material y permiten que cambie de forma sin romperse. Aquí tenemos también la imagen de lo que es una botella de plástico. Vamos a continuar con lo que es nuestra conclusión de este tema. Ok, el estudio de la estructura cristalina, lo que son las imperfecciones, la difusión, todo esto permite comprender que las propiedades de los materiales no dependen únicamente de lo que es su composición química, sino también de la forma en que sus átomos están organizados y de cómo interactúan entre sí. A lo largo de esta investigación se pudieron analizar muchas cosas, como lo son los materiales, sus formas, algunos fenómenos que podemos ver y podemos presentar aquí. Podemos ver cómo pueden actuar estas estructuras ordenadas, como un caso claro, como los sólidos cristalinos. Estos sólidos cristalinos, pues como podemos ver, son aquellos metales los cuales presentan esa estructura. Y los no cristalinos pueden ser lo que son los vidrios, los plásticos, entre otros. También vimos lo que son los arreglos irregulares, como en los materiales amorfos, y que esa diferencia influye muy directamente en su comportamiento mecánico y térmico, también eléctrico. Asimismo, pudimos comprender a la perfección que las imperfecciones forman parte natural de lo que son todos los materiales. Básicamente, estos defectos, como las vacancias, como los átomos intersticiales, los defectos sustitucionales, los defectos, las dislocaciones, los límites de grano, todos estos no nada más modifican la estructura interna, sino que también determinan lo que son las características fundamentales, como lo es la resistencia, la ductibilidad, la dureza. En muchos casos estos efectos son aprovechados intencionalmente en lo que es la fabricación de aleaciones y en procesos industriales para lo que es mejorar el desempeño de los materiales. Básicamente, muchas veces este tipo de aplicaciones se utilizan en muchas industrias para hacer cosas que nosotros ocupamos y convivimos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en algunas sillas,
en algunos plásticos, entre otros. Básicamente este tema es muy importante porque es lograr comprender lo que es la estructura de las cosas que están a nuestro alrededor y más importante de las cosas con las que nosotros mismos vamos a estar tratando en esta carrera que es ingeniería electromecánica. Esto tiene bastante importancia ya que es parte de nuestra formación el comprender el porqué de las cosas. Vamos a pasar ya por último. Vamos a pasar ya por último con lo que es nuestra bibliografía. Eh, Esto fue recopilado mediante el uso de distintas herramientas y de resúmenes. Por ejemplo, tenemos el Askeland, que es el libro de ciencia e ingeniería de los materiales. También tenemos el Callister, que es el libro de ciencia e ingeniería de materiales en la introducción. También tenemos partes de un párrafo de García López, que fue la introducción a la ciencia de materiales para la ingeniería alfa omega. También tenemos algunos párrafos como los fundamentos de la ciencia de ingeniería por parte de Smith W. Eh, También tenemos como último la introducción a la ciencia de materiales para ingenieros por parte de Shackelford. Todo esto fue parte clave para la elaboración de esta investigación y lograr llevar a cabo lo que es esta videopresentación. Esperamos haya sido de su agrado, esperamos hayan podido aprender un poco de la importancia en nuestra vida, que nos tiene lo que son las estructuras, lo que son las imperfecciones, lo que son los defectos puntuales, entre todo esto. Y este ha sido el final de esta presentación. Les agradezco por su atención y espero les haya gustado.